Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial, amigos, en este día casi final del año litúrgico. Ustedes saben, el año litúrgico termina con la fiesta de Cristo Rey y después comienza el Adviento. Pues ya estamos en estos últimos domingos del tiempo ordinario y asistimos a esta presencia de Jesús en Jerusalén. Fíjense que este año hemos ido siguiendo el Evangelio de San Marcos, que es toda esa subida hacia Jerusalén. Y por supuesto estos últimos capítulos o estos últimos versículos tienen que ver de los acontecimientos en Jerusalén justamente previo a su captura, muerte y resurrección. De manera que ese es el primer contexto del Evangelio de este domingo. Estamos en Jerusalén. Jesús ha cumplido la travesía, ha llegado con sus discípulos allá. Recordemos que uno de los primeros elementos en esta visita a Jerusalén fue la así llamada purificación del templo, o más bien la expulsión de unos mercaderes que estaban allí con el objeto de mostrar que aquella era una casa de oración y que había gente que la había convertido en cueva de ladrones. Es interesante apuntar eso, puesto que la llegada de Jesús a Jerusalén, según el Evangelio de Marcos y según los sinópticos, pues tiene esta dimensión, digamos, dramática, polémica. Comienza él con un gesto que es un gesto profético, un gesto que quiere expresar un mensaje, pero que sin duda causaría dificultades en las autoridades religioso-políticas del Templo de Jerusalén, así como también suspicacias o dificultades dentro de las autoridades romanas que tenían por objetivo velar por el orden en aquellos días en los que llegaba tantísima gente a Jerusalén con motivo de las peregrinaciones de la Pascua. Estamos pues en el templo, estamos en un momento en cierto modo dramático, polémico, que por una parte muestra tanto a los discípulos como al mismo Jesús como entregados a una misión hasta el momento final. La gente les recibió como recibían pues también en Jerusalén a otros peregrinos con cantos de júbilo, con alegría, pero también tiene esa otra dimensión, el choque con las autoridades, las dificultades que Jesús va mostrando frente al culto en el templo, que se había vuelto pues un culto muchas veces meramente exterior, meramente ritual, y que olvidaba lo del fondo del corazón. Esto es bueno reflexionarlo de entrada cuando nos ponemos ante este evangelio que hoy se lee en las misas de toda la Iglesia Católica en el mundo entero. Son solamente pocos versículos, pero nos hablan de un episodio que algunos dicen probablemente quizá al principio fue solamente una parábola de Jesús, que enseñaba siempre con parábolas, o un ejemplo puesto por él, y que después pues se convirtió, se traslapó como un acontecimiento histórico real de aquel momento. No sabemos exactamente, pero lo que importa es el mensaje que nos quiere transmitir. Jesús se fija en una pobre viuda
que se acerca a aquellas grandes alcancías del templo de Jerusalén, en donde se recibían los donativos. Y está Jesús, en el templo y está viendo lo que sucede y se fija en ese pequeño detalle, una pobre viuda que ha dado unos poquitos centavos, en realidad era algo insignificante. Hasta con pena tal vez se acercaría a aquella pobre viuda a entregar su ofrenda, mientras habían otros, los escribas y gente muy importante, tal vez gente muy rica, que daba grandes cantidades e incluso algunos dicen que hacían sonar las alcancías con todo aquel dinero que aportaban para el templo. Algunos daban sus limosnas como para hacerse ver, para hacer decir, hemos cumplido, estoy cumpliendo con esta prescripción de dar nuestros diezmos y primicias y de dar limosnas al templo de Jerusalén. Y les gustaba en cierto modo ser vistos por aquellos gestos de religiosidad, podemos decir. Jesús es muy claro en lo que Él ha enseñado todo el tiempo y por lo tanto también en este momento final, en estos días o estas horas finales de su existencia, Él insiste en esto. La verdadera religión tiene que ver sobre todo con el corazón. Es sobre todo la actitud de la persona, es sobre todo algo espiritual lo que importa. Después, por supuesto, vienen las consecuencias, pero primero es eso, y no simplemente hacer gestos que parezcan muy religiosos y que sean admirados por los demás, pero que en realidad están lejos de lo que el corazón debería hacer. Nos recuerda la enseñanza de muchos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, en los cuales se reprocha al pueblo de Dios, su corazón está lejos de mí. Aunque hacen muchas ofrendas, muchos holocaustos, muchas obras externas, pero el corazón está lejos. Dios, Yahvé, se queja en el Antiguo Testamento de que su pueblo actúa de esa manera y varios de los profetas lo denuncian con toda claridad y sin pelos en la lengua, como se dice en el dicho castellano. Y es justamente esa problemática la que está enfrentando Jesús en ese momento. Una religiosidad que se había convertido en algo muy exterior, muy cumplidor de normas, de ritos, de tradiciones, de celebraciones, pero que olvidaba en realidad la justicia, la misericordia y la verdadera piedad. Jesús, como los grandes profetas del Antiguo Testamento, entra un poco en conflicto con las autoridades del templo precisamente por esa postura. Podemos recordar con mucha claridad a uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Jeremías, que justamente por su crítica a las autoridades, incluso al sacerdote oficial del templo de Jerusalén, pues corrió peligro y fue capturado y fue torturado y fue metido en una cisterna con el lodo y el agua hasta que alguien se apiadó de él. El conflicto que sufrió el profeta precisamente por eso, por hablar y por denunciar, y dentro de sus denuncias estaba justamente también eso, una religiosidad que no viene de dentro, no viene del corazón, una religiosidad que está basada solamente en la pura apariencia, en hechos, en gestos externos que parecen muy piadosos, pero que no tienen que ver con el corazón. Un filósofo de nuestros días, Antonio de Saint-Exupéry,
dice que lo esencial es invisible a los ojos, que solo se ve bien con el corazón. Y la Sagrada Escritura que nos dice que Dios mira el corazón. Y eso es lo importante, eso es lo que está haciendo Jesús allá cuando mira todo lo que sucede en el templo, aquella gente que llega, las peregrinaciones, los escribas que hacen mucha bulla para dar sus ofrendas y aquella pobre viuda cuyo corazón está cerca de Dios. Y podemos decir que después de la crítica a la religiosidad superficial, a la religiosidad meramente tradicional, ritual, en contraposición a eso está aquel acto religioso también de la viuda, pero que sale del corazón. Y eso es lo que nos insiste Jesús y eso es lo más importante el día de hoy. Jesús no estaba en contra del culto y de los ritos en el templo de Jerusalén. Él mismo era un judío practicante y observaba la mayor parte de las tradiciones. En esta ocasión, en los evangelios, incluso sube a Jerusalén con la peregrinación de las demás personas, en grupos, entre cantos, hace su visita al templo, escucha la palabra, hace sus oraciones. Jesús es un hombre religioso, pero allí justamente, sin desechar los actos de culto, las manifestaciones, digamos, externas de su fe, Él nos insiste en que lo importante es aquel corazón que está cerca de Dios. Y por eso aquella pobre viuda que nos dice el Evangelio con toda claridad, ha dado todo lo que tenía para vivir. Y eso que eran unos pocos centavitos. Era ella lo más pobre, la muestra de lo más pobre que hay. Una viuda en tiempos de Jesús no tenía seguridad social, no tenía un marido que le sosteniera y le diera un nombre, ni siquiera los hijos tal vez ya habían hecho sus propias familias. Una viuda era en realidad una mujer bastante abandonada y pobre, que tenía que ver cómo salía adelante en la vida. Era la circunstancia dura de las mujeres viudas en aquel tiempo. Sin embargo, esta mujer va y da todo lo que tiene para vivir. Ahí hay, como quien dice, una exageración, que es la manera que nos hace Jesús, que es la manera que enseña Jesús para hacernos comprender bien el mensaje. Esta mujer ha tenido la mejor actitud religiosa que es posible. ¿Por qué? Porque ha puesto su corazón en completa confianza en Dios. Allí está la religión verdadera, en una confianza total, absoluta. Absoluta quiere decir sin guardarse nada, sin tener algo para asegurarse. Dio todo lo que tenía para vivir. Nos dice con claridad el Santo Evangelio. Y Jesús comenta, esta ha dado mucho más que todos los otros, que quizá daban grandes cantidades haciendo sonar las monedas que caían en las alcancías, etc. Jesús nos da una enseñanza muy grande. Es importante el culto, son importantes los ritos, son manifestaciones públicas y comunitarias de nuestra fe. Pero lo esencial es que el corazón esté en manos de Dios. Y que no estemos buscando tampoco con el culto y con los ritos aparecer mejores y aparecer más importantes, más puros, más santos que los demás. No es eso lo que cuenta. El culto, el rito, está bien. Pero lo importante, lo que Dios mira es la actitud humilde, la actitud abandonada en sus manos, como la de aquella pobre viuda. Eso es el centro del Evangelio de hoy. La figura central es esta viuda, sin duda.
que captó la atención de Jesús. Quizá cuando todos estaban más bien sorprendidos por los otros grandes que llegaban, o por las procesiones, los holocaustos, las ofrendas. Y nadie quizá ponía atención a aquella pobre mujer que con pena se acerca y ofrece todo. Hoy tenemos también en la primera lectura del libro primero de los Reyes un episodio muy similar en tiempos de Elías, en el que había una gran sequía en aquel lugar y mucha pobreza y mucha gente había muerto de hambre. Pues Elías se acerca también, curiosamente, a una viuda, un poco como para poner una prueba a ella, pero también para dar un mensaje. Se acerca a aquella viuda y le dice, prepárame algo de comer y algo de beber. Y la pobre mujer se va y dice, mira, no me queda nada más que esto. Es solo para preparar, lo vamos a comer y mi hijo y yo moriremos. Pero Elías le dice, no, pero hay que confiar en Dios. No se acabará el depósito de la harina, ni se acabará el agua. De manera que Dios es grande, Dios provee, Dios ayuda. Bueno, la mujer, confiada en la voz del profeta y confiada también en Dios, igual que la viuda de la que nos habla San Marcos en el Evangelio, pues va y prepara lo poco que tenía para hacer un par de tortillas, diríamos nosotros ahora, y darle un poco de agua a Elías y tal vez alcanzaría un poquito para ella y su hijo. Y sin embargo, vino el milagro, nos dice el libro primero de los Reyes en la primera lectura, que no se acabó más la harina y que hubo agua y que pudieron sobrevivir en adelante. Un milagro, un gesto profético del Antiguo Testamento que está orientado también a lo mismo. No a que nos fijemos en el milagro, en el gran milagro que hizo Dios por medio de Elías. No, a que nos fijemos también en la actitud abandonada y confiada de aquella mujer que ofreció también todo lo que tenía para vivir, que fue capaz de atender al profeta y así recibir también la bendición de Dios en aquel momento. No está buscando la bendición de Dios, está simplemente tratando de ser caritativa y respetuosa con alguien que era importante en aquel momento, un profeta que le visitaba. Es la actitud la que importa. Cuando se hace un acto de caridad, fíjense que nos dicen algunos comentaristas que en realidad el que más gana es el que da y no el que recibe. El que recibe, pues, quizá soluciona para mientras alguna necesidad. ¿Cuánta gente a veces nos pide en la calle unos centavos? ¿Cuánta gente trata de vender cualquier cosa con tal de ganar, aunque sean 5 o 10 quetzalitos al día para comer algo? En realidad no salen de apuros cuando se les da una limosna, siguen en su misma pobreza. Pero el que da sí que gana algo también cuando lo da de corazón, cuando lo da fijándose en la actitud de aquella gente, cuando lo da con una atención a lo que está pasando y no solamente para hacerse ver y para aparentar que da limosnas y que es bueno. Todo este tema que nos plantea hoy la palabra, el tema de la limosna, de la atención al pobre, de la actitud religiosa ante Dios, etc., tiene también alguna otra consecuencia que sería necesario e interesante compartir. Si yo no soluciono la situación de los pobres atendiendo con un poco de caridad, ¿qué estoy entonces haciendo? Estoy manteniendo a los pobres en una situación de indigencia y de pobreza, dicen algunos. Entonces, en principio, no da ninguna limosna.
pero tampoco hace alguna otra cosa. Y fíjense que ahí es donde es interesante también ver esto para decir y preguntarse, no solo me encuentro con este pobre, con este indigente, con este necesitado y doy algo para el día y ya me siento tranquilo, sino preguntarse algo más. Jesús, sin duda, al ver aquellas diferencias, aquellas desigualdades en la sociedad de su tiempo, pensaba también en otra actitud. Pensaba en el cambio de aquella sociedad, una sociedad en donde no hubiese tantas y graves dificultades, incluso a veces bendecidas por la religión, sino una sociedad en donde todos tuviesen lo necesario, en donde se pudiese compartir de mejor manera, en donde no haya unos que les sobra y derrochan, mientras otros no tienen ni siquiera lo necesario para cada día. Hay que hacerse también esa pregunta. Y fíjense que es una pregunta a veces un poco molesta y crea dificultades. Don Helder Câmara, un obispo allá en el Brasil, muy famoso en los años 60, 70, muy claro en su palabra y con una vida también muy coherente, decía, cuando hago un acto de caridad, la gente me felicita y me dice, qué bien, qué caridad más cristiana, qué bueno. Cuando pregunto, ¿y por qué hay pobres? Me tachan de comunista, decía Helder Câmara. Es decir, cuando se cuestiona también la sociedad, pues las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué hay pobres? ¿Y por qué hay estas grandes desigualdades? Volviendo a nuestra reflexión primera, pudiéramos decir, porque los corazones de muchos no cambian, porque piensan que la religión está únicamente en el culto, en el rito, cuando se piensa en eso, o si no, simplemente se deja de lado la religión y no se piensa en las necesidades del hermano y la hermana, que es lo que más toca el corazón de Dios y el corazón de aquellos que tienen sensibilidad al respecto. Cuando nos preguntamos también entonces cómo hacer una sociedad más comunitaria, más igualitaria, ¿cómo hacer esto? Primero, el primer paso, volvemos a lo primero que nos enseña Jesús, es el cambio del corazón. Y aquellos que tienen muchos conocimientos o bienes o empresas o posibilidades, están siempre llamados al cambio de actitud, porque entonces se invertirá en la promoción de los demás para que los demás aprendan a pescar. Y no solamente se dará de vez en cuando hay emergencias o necesidades, unos cuantos peces, unos cuantos pescados. Le dará peces para que haga crianza de peces y pueda superar su dificultad. ¿Cómo hacer que nuestra sociedad también vaya caminando hacia unas relaciones entre nosotros más iguales, más respetuosas de la dignidad, en donde todo el mundo tenga techo, comida, salud necesaria, básica para cada día, derechos humanos básicos? Hoy se discute mucho sobre el asunto del clima a nivel global y uno de los argumentos más interesantes para mejorar el clima es justamente vamos todos a perder si se sigue en este camino de explotación de la naturaleza y de los recursos naturales con tal de producir y producir más y más y desechar más y hacer más basura. Todos vamos a perder. De manera que también el invitar a un estilo de vida menos consumista, el invitar a un estilo de vida que no quiera acumular y acumular bienes, sino compartir. Y compartir no quiere decir regalar ni dar limosna simplemente, sino compartir bienes para que todos los demás tengan la posibilidad de supervivencia y de desarrollo. Eso es también, pues, algo muy importante. ¿Cuántas enseñanzas, pues, podemos sacar
de unos pocos versículos y de este gesto tan sencillo de Jesús. La verdadera religión es pues esta que pone la atención en el corazón. Aunque no se quedan de lado ni se desprecian los gestos, los ritos, las procesiones, los sacrificios, las limosnas, todo es necesario. Pero pongamos la atención en el corazón. Y el corazón del verdadero creyente es aquel que es confiado en las manos del Padre y que comparte, confiando en que también los demás, con lo que comparte, van a mejorar su situación y vamos a ir creando unas relaciones en nuestra sociedad cada vez mejores. Si solamente se da unos pocos centavos a una viuda que está por allí cada vez, se le mantendrá en su situación de viuda. Si nos preguntamos cómo hacer para que las viudas sean respetadas en sus derechos, para que tengan alguna seguridad social en su ancianidad, etc., eso es otra historia. Y eso es algo también que está en perfecta consonancia con los deseos de Jesús en su Evangelio. Una llamada pues muy interesante a la caridad efectiva, a la religiosidad auténtica y no a la religiosidad meramente exterior e hipócrita. Una llamada que Jesús hace en Jerusalén al final de sus días. Una llamada que le creó dificultades porque creó dificultades de relación con las autoridades en el templo, que estaban muy preocupados por sus limosnas, pero que al mismo tiempo estaban lejos de Dios, puesto que ponían todo su interés únicamente en una religiosidad externa y puramente cultural. Nos encontramos entonces con un bonito mensaje para ir terminando este año en la lectura continua de San Marcos. Hasta la próxima. Muy buena semana. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.